Bienvenido de nuevo. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte. Papá tan amable como una mamá puede oír mi voz, un temblor débil como el viento que entra por la rendija de la puerta. Se me hizo un nudo en la garganta, cada palabra salía con dificultad como si intentara contener algo que estaba a punto de estallar. El corazón me latía con fuerza en el pecho como si estuviera a punto de estallar. Mis manos inconscientemente se apretaron alrededor de la manta. Mi respiración ya no era entrecortada, intermitente. Cada pequeño sonido en la silenciosa habitación me hacía dar un vuelco temiendo que el secreto saliera a la luz. Hola a todos. Soy Maya. Hoy les contaré mi historia. Una historia que una vez pensé que mantendría oculta para siempre para no volver a mencionarla. Lo desgarrador es que la culpable de esta historia soy yo. Es una historia que parece tan descabellada y que solo podría pasar en las películas, pero ocurrió en mi vida real. Por mucho que quiera olvidar lo que pasó, sigue grabado en mi mente, atormentándome cada día. Creo que nunca podré corregir mis errores, nunca podré hacer las paces con la persona a la que lastimé profundamente. Las heridas que causé no fueron solo emocionales, sino también la confianza perdida. Por mucho que lo intentara, no podía borrar lo que había hecho. Soy una chica guapa que vive con mis padres en el pequeño pueblo de Carmel by the Sea, California, un lugar tranquilo y poético. Mi padre Alex es dueño de una famosa marisquería de la zona. Siempre cuida su cuerpo y le gusta ir al gimnasio. Así que aunque tiene casi 50 años, su cuerpo sigue tonificado, fuerte y parece mucho más joven de lo que es. Es fuerte, decidido, pero siempre amable conmigo. Mi madre Sarah es profesora de literatura en el instituto cerca de casa. Siempre es amable, delicada y sobre todo ama la literatura clásica. Todas las noches suele sentarse junto a la ventana a leer libros bajo la cálida luz, sin olvidar nunca darme consejos y un profundo amor. Mi madre es quien me enseñó a vivir con sinceridad y emoción desde la infancia hasta la edad adulta. Siempre he estado rodeada del amor de ambos, quienes han dedicado todo su corazón a cuidarme y protegerme. De pequeña, cada vez que mi padre llegaba del trabajo, corría hacia él, me arrojaba a sus brazos, mis bracitos alrededor de su cuello y lo abrazaba con fuerza. Mi padre siempre era el lugar más seguro, como si solo estando en sus brazos todo estuviera bien. No pensaba mucho. Simplemente me sentía segura y querida. También era una niña liberal a la que le encantaban las cosas frescas y bonitas. A menudo elegía los vestidos más bonitos y espléndidos que tenía. Así corría hacia mis padres, daba varias vueltas y esperaba sus cumplidos porque me querían. Mis padres siempre sonreían halagándome con los ojos llenos de orgullo. Esos cumplidos, sin embargo, simples, me hacían sentir la niña más feliz del mundo. Después de cada cena, cuando toda la familia se reunía alrededor del televisor, tenía la costumbre de sentarme en el regazo de mi padre. A menudo me sostenía en sus brazos. Esos abrazos eran tiernos y cálidos. Crecí con esos mimos hasta el punto de que se convirtió en un hábito difícil de romper. Incluso de mayor mantuve la costumbre de sentarme en el regazo de mi padre como cuando era niña, como si todavía fuera una niña pequeña que necesitaba ser querida y protegida en sus brazos seguros. Ese hábito para mí era un vínculo, una pequeña alegría que nunca quise abandonar. Pero últimamente, cada vez que me sentaba en el regazo de mi padre o corría a abrazarlo, la sensación no era la misma que antes. Había algo extraño en su forma de reaccionar que no pude evitar notar, que ya no aceptaba mis abrazos con la naturalidad de antes. En cambio, había una pausa. A veces sus brazos se apretaban un poco más de lo habitual. La forma en que mi padre me miraba también era diferente. Ya no era solo la dulzura y la calidez de un padre que ama a su hijo. Había momentos en los que podía sentir claramente la confusión en sus ojos, como si estuviera ocultando algo que yo no podía entender. En momentos como estos, mi corazón late más rápido, como si mi intuición me dijera que algo anda mal, pero no quiero creerlo. Quizás estoy pensando demasiado. Quizás es solo una sensación pasajera. Pero pase lo que pase, esta normalidad siempre me acompaña, haciéndome sentir que las cosas ya no son tan simples como antes. Como dije, a mi padre le gusta hacer ejercicio. Así que aunque es viejo, todavía mantiene un cuerpo fuerte y estilizado como cuando era joven. No solo es un padre, sino también un modelo de fuerza y encanto que siempre he admirado. Cuando miro a mi padre, no puedo negar que sigue siendo muy guapo, con hombros anchos y un cuerpo tonificado cada vez que pasa. Todavía le tengo mucho cariño. Una sensación extraña que no puedo definir con claridad. Quizás era la confianza que irradiaba o la apariencia fuerte de mi padre lo que todavía me recordaba mis días de infancia, cuando él era mi mundo entero. Pero más tarde esa sensación era un poco diferente.
No era solo la admiración de una hija por su padre, sino más bien una sensación vaga e indescriptible. Me sorprendí mirándolo más tiempo del habitual. Y cada vez que estaba cerca de él algo dentro de mí me parecía inusual. Entonces un día, como siempre, llegué del colegio y mi padre ya estaba allí. Siempre llegaba antes que mi madre y solía sentarse en el sofá a ver la tele. Sus ojos se clavaban en la pantalla en cuanto entraba por la puerta. Seguía viéndolo allí sentado tranquilo y familiar sin dudarlo. Aunque ya era mayor, corría hacia él sintiendo que todo era tan natural. Salté sobre él, me senté en su regazo como cuando era niña sin pensarlo dos veces. Papá me abrazó como siempre. Pero esta vez algo era diferente. El abrazo seguía siendo cálido, pero la atmósfera entre nosotros era distinta, haciéndome sentir menos cómoda que antes. Aún así intenté alejar la sensación diciéndome que era solo mi imaginación, pero no era una sensación pasajera. Me di cuenta de que algo me tocaba mientras estaba sentada en el regazo de papá. Al principio intenté ignorarlo diciéndome que era solo la incómoda postura en la que estaba sentada o tal vez algo en su bolsillo. Pero cuanto más tiempo permanecía sentada, más claro se volvía, como una presencia ineludible. Mi corazón empezó a latir más rápido y de repente el ambiente se sintió extraño, pesado y sofocante. Me sentí incómoda sin saber qué hacer. La cercanía que siempre me había hecho sentir segura ahora me hacía sentir incómoda e incómoda. Me quedé quieta intentando mantener la calma. Pero preguntas sin respuesta surgieron en mi corazón. Los ojos de papá brillaban y estaban silenciosos como los míos. Ninguno de los dos dijo nada, simplemente nos sentamos en el ambiente sofocante hasta que mamá entró de repente rompiendo el ambiente. Quise levantarme, pero sentí como si mis piernas estuvieran atadas, inmóviles. Papá no dijo nada, solo me miró en silencio y en sus ojos ya no reconocí la calidez familiar de los viejos tiempos. Entonces de repente se escuchó el sonido de la puerta al abrirse. Mi madre entró rompiendo el ambiente sofocante. Rápidamente apartamos la mirada y me levanté rápidamente intentando actuar con la mayor normalidad posible. Pero la extraña sensación seguía ahí, agobiándome como algo que jamás volvería a ser como antes. Aunque todo parecía normal, por dentro noté claramente el cambio. Mi padre parecía empezar a preocuparse más por mí. A menudo preguntaba por mí, prestando atención a las pequeñas cosas de mi vida que antes no había notado. Empezó a comprarme ropa nueva y cosas que no pedí. Al principio esas cosas me confundieron, pero poco a poco me di cuenta de que ese cariño ya no era como el amor paternal. Entonces un día, el día en que la barrera entre mi padre y yo se rompió por completo, fue un momento que nunca olvidaré. Mi madre tuvo que irse de viaje de negocios debido a la propuesta de la escuela, dejándonos solos mi padre y yo en casa. Acababa de llegar de la escuela, entré y ante mis ojos vi una escena completamente inesperada en la mesa del comedor que mi padre había preparado, una cena suntuosa. El ambiente en la casa cambió de repente, casi romántico. La luz de las velas titiló. La comida olía deliciosa y sobre todo 2 botellas de vino tinto ya estaban en la mesa. No pude ocultar mi sorpresa. Abrí los ojos de par en par al mirar a mi padre y reí. ¿Por qué estás tan atento hoy? Seguía pensando que era solo una coincidencia, una feliz sorpresa sin la menor sospecha de algo más profundo. Mi padre, con su sonrisa habitual, respondió que tenía algo bueno que decir en el restaurante, algo exitoso que quería celebrar. Yo también estaba feliz. No hice más preguntas. Solo quería disfrutar de esta cena con mi padre. Nos sentamos a la mesa comiendo y bebiendo juntos. El vino fluía uniformemente en las copas. La suave luz de las velas hizo que la escena fuera más cálida e íntima que nunca. No sentí nada malo en ese momento. Todo parecía demasiado normal, demasiado familiar. Pero desde dentro esta cercanía gradualmente adquirió un significado, una sensación que no podía expresar con palabras. Comimos y nos confesamos recordando historias de mi infancia, de cuando era la niña que siempre se aferraba a su padre. Dulces recuerdos, pequeñas bromas, todo nos hacía reír a ambos como si la tensión de antes se hubiera desvanecido. Las risas resonaban en la cálida habitación y la atmósfera entre nosotros parecía más cercana que nunca. Después de terminar 2 botellas de vino sentí que empezaba a emborracharme. Mi mente estaba nublada. El alcohol parecía nublar mi razón. Nos sentamos más cerca el uno del otro y no sé si era el alcohol o algo más, pero de repente me salió una pregunta que nunca pensé que haría. ¿Te gusto?, pregunté con voz suave, pero ya no como la de una niña.
Al preguntarle a un padre esa pregunta no era la inocente pregunta de un niño, sino que tenía un significado más profundo, como si la preguntara desde una perspectiva completamente diferente, una perspectiva que mi mente sobria jamás me permitiría expresar. Mi padre guardó silencio un momento. Luego se giró para mirarme con ojos profundos y pensativos, como si estuviera examinando algo dentro de mí. Entonces él respondió, su voz cálida. Sí, solo una palabra, pero era pesada y llena de significado oculto. Ambos nos miramos en ese momento. El espacio pareció congelarse entre nosotros. Ya no era la cercanía de padre e hija, sino una conexión diferente, más allá de todos los límites que alguna vez había conocido. No sé qué me impulsó en ese momento. Tal vez fue el alcohol. Tal vez fueron las emociones que habían estado reprimidas durante tanto tiempo. Sin decir palabras, tendí suavemente la mano y abracé el cuello de mi padre. Una extraña sensación invadió todo mi cuerpo, pero no me detuve. No pensé más. Solo supe que en ese momento no pude controlarme. Mi padre se detuvo por un momento, pero luego me devolvió el abrazo. Sus brazos me rodearon la cintura, abrazándome más fuerte. La distancia entre nosotros ya no existía. Nos miramos, nuestras miradas se encontraron por un largo momento, como si no se necesitaran más palabras. Ambos parecíamos entender los pensamientos ocultos del otro. Sin palabras nos besamos lenta y cautelosamente al principio, como si redescubriéramos una ternura familiar. Pero después de unos segundos la vacilación desapareció, dando paso a una sensación intensa y abrumadora. Nuestros abrazos se hicieron cada vez más fuertes, no solo para acercarnos, sino como si quisiéramos aferrarnos a este momento para siempre. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y sentí el calor del cuerpo de mi padre haciendo que todo a mi alrededor desapareciera. Mi padre comenzó a tocarme suavemente la espalda. Sus manos parecían explorar cada línea, cada respiración. La ternura inicial dio paso gradualmente a toques largos y acariciadores, como si mi padre no pudiera controlar el deseo creciente. Sus dedos se deslizaron por cada parte de mi cuerpo, cautelosos pero ávidos, como si quisiera explorarlo todo sin perderse nada. Cada roce, cada gesto me hacía estremecer, como si mi piel supiera cómo responder a cada uno de sus movimientos. Mi padre me levantó suave pero firmemente, sus fuertes brazos sujetándome con fuerza, como si no quisiera soltarme. Lo rodeé con mis brazos, sintiendo cada una de nuestras respiraciones agitadas. Caminó sin dudarlo, llevándome a la habitación donde no había luz salvo la tenue luz del exterior. En ese momento ya no nos importaba nada más. Ni el tiempo ni el espacio, solo el uno al otro. Como si el mundo se hubiera detenido. Todos los pensamientos desaparecieron, dejando solo una sensación de intenso anhelo, una profunda conexión indescriptible. Mi padre me colocó en la cama y nuestros labios se encontraron de nuevo, fundiéndose en besos dulces pero apasionados, como si no pudiéramos separarnos. Podía sentir su aliento caliente mezclado con el latido acelerado de mi pecho. Sus manos comenzaron a moverse con una lentitud ensordecedora, desabrochando mi camisa con cada roce, con cada botón desabrochado. La sensación de estar desnudo provenía no solo de la tela que se desprendía de mi cuerpo, sino también de la vulnerabilidad que ambos revelábamos. Esa sensación me encogió el corazón, pero al mismo tiempo todas las reservas desaparecieron gradualmente. Esa noche ya no nos guardamos nada. Todas las barreras, todas las reservas se rompieron, como si el mundo se hubiera quedado solo con nosotros dos. Cada gesto, cada roce tenía un significado más profundo, como si quisiéramos grabar la imagen del otro en nuestras mentes y cuerpos. Nos entregamos por completo, no solo intimidad física, sino también la fusión de emociones y deseos secretos que habían estado reprimidos durante tanto tiempo esa noche. Ambos comprendimos que todos los límites se habían borrado y que no había nada más que la absoluta presencia del otro en ese momento. Al día siguiente, cuando mi madre regresó a casa, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Mi padre y yo actuamos con normalidad, sonriendo y charlando como si nada hubiera sucedido la noche anterior. Mi madre no notó el cambio en el ambiente. Todo siguió como siempre. Desayunamos juntos, hablando de cosas cotidianas como una familia normal. Pero en mi interior sabía que ambos sabíamos lo que había sucedido. Aunque en el fondo mantuvimos nuestra apariencia natural, un pesado silencio se había apoderado de mi padre y de mí. Cada mirada, cada gesto tenía un significado diferente, como si compartiéramos un secreto que nadie más podía saber. Aunque sabíamos que estaba mal, no nos detuvimos. Nuestros encuentros se volvieron fecundos y apresurados, aumentando el conflicto entre la culpa y el deseo. Sabíamos que estaba mal, pero ninguno de los dos tenía intención de parar. Cada roce, cada mirada implicaba que continuaríamos, sin palabras, sin promesas.
Entonces una noche mientras mi madre dormía profundamente mi padre entró sigilosamente en mi habitación sin que yo oyera nada. Yo seguía profundamente dormido completamente inconsciente de que mi padre había estado acostado a mi lado rodeándome con sus brazos cuando desperté. El extraño calor que envolvía mi cuerpo me sobresaltó. Giré la cabeza ligeramente y me di cuenta de que su rostro familiar estaba cerca. Pasó un momento de sorpresa pero entonces mis labios se curvaron en una suave sonrisa y en ese instante me acosté con mi padre con ternura. Olvidé todo lo que me rodeaba quedándome solo mi padre y yo. Con cuidado, papá, ten cuidado. Mamá no me oirá, susurré con la voz temblorosa como el viento que soplaba por la rendija de la puerta. Cada palabra me costaba pronunciarla como si intentara contener algo en mi interior que estaba a punto de estallar. Tenía la garganta apretada pero el corazón me latía con fuerza erráticamente en el pecho. Mis manos inconscientemente se apretaron en la manta intentando controlar el temblor que me recorría el cuerpo. Mi respiración era entrecortada como si una ansiedad invisible me impidiera respirar. La habitación estaba extrañamente silenciosa, el más mínimo ruido o movimiento. Un susurro me hacía latir el corazón con fuerza temerosa de que este secreto nuestro amor aventurero se revelara a otros dejando al descubierto todo lo que intentábamos ocultar. El miedo a ser descubierta se convirtió poco a poco en una obsesión pero no podía negarme. Cada vez que papá venía me daba cuenta de que estaba atrapada en esta relación incapaz de parar aunque sabía que acabaría mal. Entonces un día el día que había intentado evitar finalmente llegó. Mi madre llamó para decirme que había surgido un imprevisto. No podía volver a casa como estaba previsto y que solo volvería a la mañana siguiente. Una breve sensación de alivio nos recorrió a papá y a mí al pensar que no nos interrumpirían esa noche. No nos preocupamos pensando que aún teníamos tiempo hasta la mañana siguiente. Mi madre regresó de repente antes de lo esperado sin avisar. En nuestro descuido no nos dimos cuenta de que había entrado en la habitación ante esa escena. Guardó silencio y supe que todo se había derrumbado. El mundo entero pareció derrumbarse ante sus ojos y en ese instante todo se desmoronó. Me sentí sofocada, incapaz de hablar. Mi padre también se quedó inmóvil sin encontrar una excusa. El ambiente en la casa estaba lleno de pesadez y tensión sin dejar espacio para la tolerancia ni la compasión. Después de que mi madre presenciara la horrible verdad no dijo ni una palabra, simplemente salió de casa en silencio. El ambiente en la casa pareció congelarse. Todo entre mi padre y yo también se volvió extraño, lleno de presión y una vergüenza indescriptible. Ya no sabíamos qué decir ni hacer. Después de que todos los secretos salieran a la luz, los días siguientes transcurrieron en un silencio denso. Mi madre no regresó a casa y finalmente solicitó el divorcio. Mis padres decidieron poner fin al matrimonio que una vez creí inquebrantable. La casa estaba vacía y fría, dejándome frente a las ruinas de una familia que una vez fue feliz. Estaba sumida en el caos sin saber qué hacer entre mi padre y mi madre. No sabía qué elegir. Mi padre, quien había sido mi apoyo, se había convertido en la causa de mi colapso. Mi madre, quien me había amado y cuidado desde pequeña, ahora estaba distante, dolida y cargaba con un dolor incurable en su corazón. Comprendí que mis emociones equivocadas y mi debilidad habían tenido consecuencias irreparables. Toda mi familia estaba destrozada por decisiones que nunca pensé que llevarían a este desenlace. El daño no solo afectó a mi madre sino también a mi padre y a mí, lo que nos hizo perder el amor y la confianza. Finalmente comprendí que toda relación familiar y de bienestar debe ser respetada una vez rota. No hay vuelta atrás. El amor, por muy fuerte que sea, no puede reparar errores tan graves. Ahora me encuentro en una encrucijada en mi vida sin saber a dónde iré ni a quién volveré. No sé si podré enfrentar a mi padre o a mi madre y no sé si aún tienen un lugar para mí en sus vidas. La familia que una vez tuve es ahora solo un doloroso recuerdo.